Steven. Cuando se me pidió para presentar el tema, en primer lugar dije no, porque tengo muchas cosas que hacer y no me va a dar tiempo. Pero según que la semana iba pasando, Dios puso en mí una corta meditación que se trata sobre la consagración. Y dice 5 pasos, lo intitulé 5 pasos hacia la consagración. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro racional culto, dice en esta versión. Inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Amante Padre, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das en este momento de ser usado, Señor, como instrumento para presentar tu palabra. Te pedimos que tomes control, Señor, de mí, para que seas tú, Señor, quien hable a tu pueblo en esta mañana. Y también te pedimos que tomes control de cada uno de mis hermanos, para que tu palabra pueda tener un asiento en sus corazones, Señor, y puedan ser para ellos de crecimiento espiritual y para vida eterna, Señor. Te pedimos todo esto, no porque hay nada bueno en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Cuando leemos Romanos 12:1, vemos algunas partes que a mí me llamaron la atención. Y dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el Antiguo Testamento, cuando se iba a presentar un sacrificio, sabemos que se tenía que llevar, no podía tener defecto para que pudiera ser aceptado delante de Dios. Y cuando leemos Romanos 12:1, es también lo que Dios nos está diciendo, que nuestras vidas sean un sacrificio vivo, que nuestras vidas sean sin manchas, sean sin defectos, y que podamos ser santos, apartados para Dios, para que Dios nos pueda usar para su buena obra. Y Él dice agradable, para que podamos agradarle a Dios. Tenemos que vivir una vida diaria que sea santa, porque a veces nos dice no podemos ser santos, pero la Biblia misma nos dice que seamos santos. Entonces, tenemos que buscar de Dios para que nosotros podamos ser santos. Paso número 1 dice: buscad a Dios. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando leemos este texto, dice que busquemos a Dios y lo vamos a encontrar. ¿Cómo lo vamos a buscar? Lo vamos a buscar a través de la oración, del estudio de su palabra, del ayuno. Y cuando estudiemos la palabra de Dios y oramos, vamos a encontrar que Dios va a hablar con nosotros a través de su palabra. Vamos a ver qué nos dice el camino a Cristo. Dice: debemos dar a Dios todo el corazón, o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. Dice: por naturaleza estamos enemistados con Dios. El Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras como estas: muertos en las transgresiones y los pecados. La cabeza toda está ya enferma, el corazón todo desfallecido. No queda ya en él cosa sana. Nos sujetan firmemente a los lazos de Satanás, por el cual hemos sido apresados para hacer su voluntad. Dice: Dios quiere sanarnos y libertarnos,
Pero como esto exige una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él completamente. Y cuando nos entregamos a Dios completamente, Él nos va a transformar. Paso número 2 dice sumisión a Dios. Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Como lo dice el texto, Dios no quiere que nos conformemos con nuestro carácter, sino que podamos ser transformados a través de contemplar la palabra de Dios. Dios nos va a transformar el carácter, nos va a cambiar nuestra mente, para que así podamos ver lo que es bueno y lo que es aceptable y perfecto a Dios. Sigue diciendo el camino a Cristo, porque eso lo tomé del libro Camino a Cristo, el capítulo 5, consagración. Dice: el gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega, ni en una reglamentación irracional, como Satanás quiere hacerlo aparecer. Al contrario, apela al entendimiento y a la conciencia. Venid pues y arguyamos juntos. Es la invitación del Creador a los seres que formó. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. No puede aceptar un homenaje que no le sea otorgado voluntaria e inteligentemente. Una mera sumisión forzada impediría todo desarrollo real del entendimiento y del carácter. Haría del hombre un simple autómata. Tal no es el designio de Dios, del Creador. Él desea que el hombre, que es la obra maestra de su poder creador, alcance el más alto desarrollo posible. Nos presenta la gloriosa altura a la cual quiere elevarnos mediante su gracia. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Estaba leyendo esta parte, me puse a pensar, porque a veces decimos no robamos, no cometemos adulterios, no matamos, pero hay algunas cosas sí en la cual nos impide que nos entreguemos a Dios completamente. Puedan ser nuestras cosas diarias de trabajo, o pueda ser una serie que vemos en la televisión que al final no nos ayuda a crecer espiritual. Entonces, cuando leí esta parte me dije, en verdad tenemos que entregar todo a Dios para que Él pueda hacer su obra en nosotros, porque si no lo hacemos, Dios no lo va a poder hacer, porque tenemos que entregar todo el corazón. Paso número 3 dice: renunciad a todo lo que nos aleja de Dios. Ezequiel 14:6 dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, arrepentíos y apartaos de vuestros ídolos y de todas vuestras abominaciones, apartad vuestros rostros. Como ya dije, tenemos que apartarnos de todo lo que nos aleja y que nos impide crecer espiritualmente. Dice el Camino a Cristo: al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separaría de Él. Por esto dice el Salvador: así pues, cada uno de vosotros que no renuncia a todo cuanto posee, no puede ser mi discípulo. Debemos renunciar a todo lo que aleje de Dios nuestro corazón. Las riquezas son el ídolo de muchos.
el amor al dinero y el deseo de acumular fortunas constituyen la cadena de oro que los tiene sujetos a Satanás. Otros adoran la reputación y los honores del mundo. Una vida de comodidad, egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de otros. Pero estos lazos de servidumbre deben romperse. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Muchos dirán, si no trabajo, ¿cómo voy a comer? Por la parte que leímos, que a veces el trabajo o las riquezas son ídolos para uno. Y cada uno de nosotros nos debemos de analizar si el trabajo está tomando más tiempo del cual podemos, o sea, más tiempo de nosotros que podamos poner en la obra o para mi crecimiento espiritual. Yo trabajaba 3 años pasado en un banco offshore, y Dios puso en mi corazón para hacer la obra misionera, porque la hacía y sentía mucho gozo, o siento mucho gozo todavía cuando la hago, más que cuando me pagaban a fin de mes mi salario. Y muchos dirán, bueno, ¿y cómo es eso? Yo digo, bueno, así es. Me sentía mucho mejor cuando hacía la obra misionera que cuando me pagaban al fin de mes. Y es un gozo que Dios te da, porque cuando tú estás haciendo la obra, es como que tú estás recibiendo. No estás dando, sino recibiendo. Y nosotros yo me quité del trabajo y mi esposo cerraron su trabajo después, fue en bancarrota. Y hasta el día de hoy no nos ha faltado pan, no nos ha faltado comida, no nos ha faltado zapato, no nos ha faltado techo, porque hemos puesto nuestra confianza en Dios. Con esto no digo que yo estoy lista para el cielo, me falta todavía muchísimo, pero le pedí a Dios cuando trabajaba que me ayudara a vivir por fe. Y cuando me quité del trabajo, porque no fue que me quité simplemente, sino lo puse en oración, y una vez vine aquí un sábado y un hermano que no sabía nada de lo que yo estaba orando dijo, tú tienes que tomar la decisión para Cristo. Y yo dije, este mensaje es para mí, porque este hermano no sabe de nada. Y el mensaje completo se trataba sobre mi decisión que tenía que tomar para yo seguir a Cristo y hacer su voluntad, en el sentido de hacer la obra misionera. Entonces, hermanos, si lo ponemos en oración, Dios nos ayudará en qué tenemos que hacer y también suplirá nuestras necesidades. Él nos llama para prepararnos y Él no nos va a dejar desamparados, no nos va a faltar nada. Y es una parte importante para la consagración, porque nos ayuda a acercarnos más a Dios. El paso número 4 dice, entregad todo vuestro corazón a Dios. Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. No tenemos que hablar mal con nuestros mayores, los tenemos que respetar porque la Biblia lo dice, y honrarlos. Pero tenemos que saber siempre que el primer lugar es para Dios. Amén, porque como lo dice el texto, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dice, hay quienes profesan servir a Dios a la vez que confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley, desarrollar un carácter recto y asegurarse la salvación. Sus corazones no son movidos por algún sentimiento profundo del amor de Cristo, sino que procuran cumplir los deberes de la vida cristiana como algo que Dios les exige para ganar el cielo. Una religión tal no tiene valor alguno.
Dice, cuando Cristo mora en el corazón, el alma rebosa de tal manera de su amor y del gozo de su comunión que se aferra a Él. Y contemplándole se olvida de sí misma. El amor a Cristo es el móvil de sus acciones. Yo siempre digo que nuestra relación con Dios es el resultado, o sea, vamos a hacer la obra de Dios, son las obras. Cuando tenemos una comunión con Dios, una relación estrecha, Él nos va a impulsar a hacer su obra. Lo vamos a hacer con amor. No nos van a tener que obligar. Vamos a dar y no nos va a pesar. No va a estar no vamos a decir hoy, son 100 florines que di y son los 100 florines de la corriente. Lo vamos a dar con las manos abiertas y sabiendo que Dios nos va a bendecir, no con dinero, pero con nuestra salud, con la salud de nuestras familias y con muchas cosas más. Amén. Paso número 5 y último dice, haced su voluntad. Dice Efesios 6:6, dice, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Como dije, la voluntad de Dios la vamos a hacer buscando a Dios, que es la primera parte, sometiéndonos a Él, renunciando a todo lo que nos aleja de Dios, entregando a Dios nuestro corazón, todo nuestro corazón. Entonces así vamos a poder hacer la voluntad de Dios, porque Él va a vivir en nosotros, Él nos va a guiar, va a decirnos lo que tenemos que decir y hacer. Dice, muchos dicen, ¿cómo me entregaré a Dios? Deseáis hacer su voluntad, mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuvieseis en vuestra propia sinceridad y os induce a sentir que Dios no puede aceptaros, mas no necesitáis desesperar. Lo que debéis entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Esta es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir. A ellos les toca ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis escoger servirle. Podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros, tanto el querer como el hacer según su voluntad. De ese modo vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Algo simple para unos y difícil para otros. Pero lo único que tenemos que hacer, hermanos, es escoger, elegir. Dios nos dio el libre albedrío para escogerlo a Él o escogerlo al enemigo. Tenemos que saber hoy a quién vamos a escoger. Hoy no podemos ni cantar en la iglesia más. Eso tiene que ya levantar una alerta en nuestras mentes. Hay muchas restricciones, no podemos abrazar a nuestros familiares. Eso no quiere decir que la venida de Cristo ya está a las puertas. Y debemos de dejar todas las cosas que nos apartan de Dios
porque esas cosas al final no nos dan felicidad. Pero si estamos haciendo la voluntad de Dios y su obra, vamos a tener gozo. No piensen que si dejan lo que, vamos a decir, estén haciendo, se van a sentir aburridos. No, en Cristo no hay aburrición. En Cristo hay gozo. Entonces, hermanos, vamos a escoger para nuestra salvación, para nuestra vida eterna. Lo único que Dios nos pide es que entreguemos nuestro corazón, nos sometamos a Él, para que Él pueda hacer su obra en nosotros y para que así podamos estar preparados para que Él venga, porque eso es lo único que Él está esperando, que cada uno de nosotros nos podamos preparar para que Él pueda venir a buscar esa iglesia sin mancha, esa novia que Él quiere venir a buscar. Si no estamos listos, Él no puede venir. Y como oró la hermana María, ya hay muchas personas que están sufriendo. Dios lo permite, pero no se goza en eso. Así que, hermanos que estamos aquí, vamos a hacer la diferencia. Vamos a hacer luz allá afuera. Pidámosle a Dios que nos transforme de tal manera que ellos allá afuera puedan verlo a Él en nosotros. Y les pido que oren por mi esposo y por mí, para que podamos seguir haciendo su obra. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad. Te damos las gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros y lo sabemos. Te damos las gracias, Señor, por la paciencia que tienes para nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entregar nuestro corazón en tus manos, Señor, para que tú lo moldees y así tú puedas morar en él, Señor, y así tú puedas vivir en nuestros corazones, Señor, y seas tú quien viva en nosotros, Padre. Que allá afuera te puedan ver a ti en nosotros, Señor, y que podamos ser un testimonio vivo para los que aún no te conocen, Señor, y que podamos predicar tu palabra por testimonio, Señor. Quédate con cada uno de nosotros y que esta corta meditación pueda quedar en cada uno de nuestros corazones, Señor, y la pongamos en práctica. Te pedimos todo esto, Señor, no porque hay nada bueno en nosotros, pero por los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Démosle las gracias a Dios y la honra, y a la hermana, y a Dios por poner la palabra en nuestra hermana Sandra, para que cada uno salgamos llenos de ese Espíritu Santo. Y para concluir, el himno 245. Cristo.